Pero tampoco él no realiza ningún convenio, ¿no? Bueno, sí, hay uno. Que él promueve. Que él promueve. Parecer, ¿no? ¿No? Y bueno, ahí podríamos decir que en el marco de las funciones que el presidente le habría dado, tal vez podría encontrarse... Claro, el problema es que la negociación incompatible tiene de pena no menor de 4 ni mayor de 6, lo cual es una pena baja, ¿no es cierto? Tráfico de influencias, esta sí podría ser, ¿no es cierto? Esa es una figura clara. Claro. Es decir, el que invocando, teniendo influencias reales o simuladas, puede tener un fanfarrón, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Sí. Exactamente. Lo que está diciendo acá es, yo intervengo ante los del CIS, ¿no es cierto? Y te consigo a ti un negociazo y a mí también de paso, ¿no? Sí. O sea, traficamos todos. Sí. Y ojito ahí sí tú crees que el tipo es claro. Sí, porque este es el tipo que sanciona al vendedor de las influencias. Claro. Yo vendo influencias, sea que las tenga o que no las tenga, porque Así se sanciona en ambos aspectos, las reales y las simuladas, ¿no? Para conseguirte un beneficio. Ahora, el vendedor de humo, ¿no es cierto?, recién se está incorporando, me contaba la doctora, por una decisión de la Corte Suprema, como una conducta sancionable, porque durante mucho tiempo hubo la teoría de que el fanfarrón no terminaba siendo penado porque no había un daño jurídico, no llegaba nunca a cometer el delito, era un fanfarrón. Sí. Sin embargo, hoy la Corte Suprema ha establecido que sí es sancionable. Sí, sobre todo por antecedentes que se han dado en nuestro país, en los que se busca pues ampliar el ámbito de sanción y se dice, no importa que la influencia sea simulada, no importa que sea un fanfarrón, no, igual se está afectando la imagen de la administración pública. Por lo tanto, ese es el bien jurídico protegido y hay que sancionarlo. Exacto. Podría ser tráfico de influencia. Ahora, el último es asociación ilícita, que es, desde el punto de vista de la penalización, el más amplio porque va de 8 a 15 años, pero hay que probar que son una banda organizada para hacer esto como banda. Sí, y que además tiene un objetivo común, tiene funciones distribuidas, tiene roles establecidos, y eso implicaría, por lo que se ha señalado, incluso involucrar a personas de la iglesia y establecer y probar que tuvieron un rol en una asociación que estaba destinada. O sea, digamos, el obispo Chao tendría que ser miembro de la organización criminal. Exacto. De alguna manera, porque si no, ¿quiénes serían los que integraban y quiénes serían los que se beneficiaban? Claro, ¿no? Y los miembros de la clínica, que aparentemente son los que graban, entonces... Los del hospital, porque se señala que son médicos que trabajaban en claro, los de Loaiza y que se iban para allá. No, parece difícil la asociación ilícita, ¿no? Porque no son una banda a tiempo completo. Para la asociación ilícita tiene que ser una banda organizada, ¿no? Con roles... Bueno, asociación ilícita efectivamente fue un delito que se le imputó a Vladimiro Montesinos, ¿no es cierto? Porque era el líder de una organización criminal. Claro. Y que actuaba de manera y además se sostenía en el tiempo. Por supuesto, con control de jueces que trabajaban para él, en una estructura, él te hacía ir al CIN, te decía qué es lo que tú necesitabas, luego iba al intermediario, o sea, había un rol establecido. Claro. Pero aquí, de lo que se ha visto en los audios, todavía no podemos señalar claramente eso. Ahora, vamos a los audios. Problema gravísimo. La prueba ilícitamente obtenida no es prueba, es nula, ¿no es cierto? Eso es la jurisprudencia. De derechos. Porque viola derechos. Es decir, yo violaba la intimidad de alguien para obtener una prueba, por lo tanto la prueba nunca nació, es nula. Pero lo que pasa es que con los Vladivideos ese precedente cambió en el Perú, ¿no es cierto? O sea, pudieron juzgar a todos porque los Vladivideos, aún siendo una grabación subrepticia de lo que hacían las partes, revelaba delitos. Sí. Ese fue la jurisprudencia que se elaboró. Pero con los petroaudios, ¿no es cierto?, la jurisprudencia cambia y dice, no, la interceptación telefónica jamás puede generar prueba. Por lo tanto, todos salen libres. ¿Qué crees que pasa en este caso? Es que además en este caso hay un gran problema. Cuando se ha preguntado a la PCM cómo se obtuvieron los audios, lo que han dicho hasta ahora en el Congreso es fuente reservada. Y vamos a ver qué se entiende por fuente reservada. Pero al fiscal se lo tienen que decir. Ese es el asunto, porque al final van a tener que revelar cómo es que se consiguieron. Y en función a eso es que recién se va a poder evaluar por dónde se podría inclinar esta vez la jurisprudencia. Claro, porque, digamos, lo que ha habido siempre es, si uno se graba a sí mismo, ¿no es cierto?, para repeler, ¿no es cierto?, a un extorsionador, a una persona que te está induciendo a cometer un delito, y luego presentas eso como prueba de tu inocencia y de la culpabilidad del otro, la prueba es admitida. Sí. No sabemos si este es el caso. Es que aparentemente este no es el caso, porque lo que se ha dicho es, simplemente se ha mencionado, ¿no? En Palacio no se chuponea, en Palacio no se sacan audios, bueno, entonces se entendería que hubo un tercero que supuestamente iba a ser el beneficiado, que habría
utilizado de alguna manera o metido una grabadora O sea, ¿tú crees que la única forma que se salve la prueba es que el que grabó confiese? Exactamente, y diga, a mí me ofrecieron esto, o diga que lo hizo, por ejemplo, en los términos de inocencia, en términos de probar que podía haber una actividad ilícita, porque además tomemos en cuenta que este no es el primer antecedente y ya habían habido muchos reclamos y personas que estaban en contra del señor Moreno. Claro. Entonces sí es posible en ese panorama que haya habido alguno que haya querido voluntariamente confesar, establecer algo, establecer un medio delito, probatorio. sí, y por eso lo haya podido filmar. Pero aún así no estamos hablando del mismo supuesto del que es víctima y graba al extorsionador. Claro. Es un supuesto distinto. Entonces habrá que ver en ese momento. O sea, tú no podrías, en tu experiencia como penalista, asegurar que la prueba se mantenga o se caiga. Es ahora muy prematuro, sobre todo cuando no sabemos exactamente cómo vino la fuente. Ya, ok, pero si la prueba se cae, no habría prácticamente caso. caso. Exacto. Lo que habría, a ver, ahora el fiscal podría por sí mismo decir esta prueba no sirve, con lo cual no podría acusar. Sí, sí. Pero ojo, sí es posible, es cierto, que si la